Bienvenidos a todos a la masterclass de hoy. El título es Estados Unidos y China, más que una guerra comercial. Y antes de entrar en materia, permitidme que me presente. Mi nombre es Juan Vázquez Rojo, soy docente del Instituto Europeo de Posgrado y de la Corporación Universitaria de Asturias. Además, también soy miembro del grupo de investigación de la Corporación Universitaria de Asturias y también miembro del equipo de formación del Instituto Europeo de Posgrado. En la actualidad me encuentro desarrollando una tesis doctoral acerca del tema que vamos a tocar hoy, que es el de Estados Unidos y China. Yo de formación soy economista, hice un máster en Economía Internacional en la Organización Nacional de Educación a Distancia y en la actualidad, como os decía, me encuentro desarrollando la tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela y precisamente hoy vamos a ver, de forma obviamente muy resumida, los principales aspectos de este tema tan candente, ¿no? La estructura de la sesión, en un primer lugar vamos a ver qué significa el concepto de hegemonía y precisamente es muy importante entender este concepto para entender de forma profunda el conflicto entre ambos países, entre Estados Unidos y China, porque precisamente vamos a aclarar por qué es más que una guerra comercial. Y es más que una guerra comercial precisamente porque es una disputa por la hegemonía económica mundial. Y por eso, antes de adentrarnos en esta disputa, vamos a entender qué significa ese concepto. Pero antes también, antes de adentrarnos en la comparación de esa disputa, debemos realizar un breve contexto histórico de ambas economías, es decir, lo que ha ocurrido en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en China, y sobre todo detenernos en dos puntos que nos van a servir para aclarar de qué va esto de la guerra comercial y de la disputa hegemónica entre ambos países. De hecho, vamos a hacer una breve situación de la economía estadounidense en cuanto al papel de potencia hegemónica y después vamos a hablar del ascenso de China. Sabéis que China se ha producido en China un crecimiento espectacular durante las últimas décadas. De hecho, se puede decir que es el crecimiento más grande de la historia moderna de un país y por lo tanto vamos a ver de forma muy sintética en qué consiste esto. Después ya, una vez que tenemos ese contexto, ya adelantaremos, cuando comentemos la situación de cada uno, ya adelantaremos por dónde pueden ir los tiros de este conflicto, pero después ya vamos a empezar a comparar ambas economías, es decir, vamos a comparar el área productiva, el área comercial, el área tecnológica, el área financiera, el área militar, es decir, qué país está ganando en cada área y después también qué tipo de conflictos se está dando en cada área. Al final del todo vamos a intentar hacer una pequeña valoración para ver por dónde puede ir el futuro de la economía mundial y el futuro de la rivalidad de estos dos países, porque precisamente de esta disputa va a nacer el nuevo orden mundial, es decir, el nuevo conjunto de reglas económicas, financieras y también incluso militares del futuro de la economía mundial durante el siglo XXI. Si bien es cierto que es un tema muy complejo, obviamente, que tiene muchas aristas, que se podría incluso ya no solo hacer una tesis doctoral en general del tema, como estoy haciendo yo en este momento, sino que se podría hacer una tesis doctoral de cada punto en concreto. Por eso lo que vamos a hacer es esbozar ciertos marcos generales para que, bueno, podamos entender de qué va esto de la guerra comercial y más allá, obviamente, de la guerra tecnológica y la guerra hegemónica. Bueno, en un primer lugar vamos a desarrollar ese concepto que hablábamos antes, el concepto de hegemonía interestatal. El concepto de hegemonía en realidad se utiliza en el día a día para denominar dominio, ¿no? Hablamos de que pues, un determinado partido político domina, es hegemónico en un país, o que un equipo de fútbol o de baloncesto es hegemónico en una liga o en una competición, y bueno, pues hablamos simplemente de dominio. Pero el concepto de hegemonía interestatal realmente va mucho más allá del puro dominio, ¿no? Cuando hablamos de la relación entre varios estados, decimos que la hegemonía interestatal es el poder de un estado para ejercer funciones de liderazgo y gobierno sobre un sistema de estados soberanos, es decir, un estado que sobresale por encima de los demás y que es capaz de marcar las reglas del juego del sistema internacional, sistema económico, político, comercial, financiero, etcétera, ¿no? Y va un poco más allá todavía. Cuando hablamos de imponer, no solo hablamos de imponer por la fuerza, sino que hablamos de imponer de forma consensual, es decir, la mayor parte de actores
de ese sistema interestatal están más o menos de acuerdo con ese conjunto de reglas. Es decir, en los últimos años Estados Unidos, en las últimas décadas, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró el sistema de reglas internacional y precisamente era la potencia hegemónica, y es la potencia hegemónica, y ha sido capaz de marcar o de dirigir ese conjunto de reglas. Y ese conjunto de reglas, en última instancia, era un conjunto de reglas que beneficiaba a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha sido capaz, en los últimos años, precisamente de marcar las reglas del juego en su beneficio y, en última instancia, en general, la mayor parte de países del mundo las han aceptado y han jugado con ellas, ¿no? Además, este concepto de hegemonía, además de hablar de reglas, también hablamos de algo que se puede cuantificar. Es decir, una potencia hegemónica puede liderar en el aspecto productivo, en el tecnológico, en el comercial, en el monetario financiero, en el militar y también en el cultural, que esto es un aspecto que no se suele comentar tanto, pero que también es fundamental a la hora de tejer redes que permitan dirigir las reglas de la economía mundial, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se están disputando estas áreas y cómo Estados Unidos las ha liderado hasta prácticamente las últimas décadas. De hecho, vamos a ver también cómo, digamos, las bases de la hegemonía mundial actual, en realidad, están en la foto que veis a la izquierda, o se fundaron en la foto que veis a la izquierda, en los acuerdos de Bretton Woods en 1944. También es cierto que a lo largo de la historia hemos visto el auge y la decadencia de distintas potencias hegemónicas, ¿no? Lo más reciente, en términos históricos, es la decadencia del Imperio Británico antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica. Pues esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia y, por lo tanto, igual que hay potencias que se establecen como las potencias hegemónicas, también hay una pérdida de hegemonía. ¿Y esto dónde se puede, digamos, cómo se puede identificar que hay una pérdida de hegemonía? Pues a la vez que una potencia hegemónica, digamos, pierde como Estado fuerza, también las reglas del juego que ha impuesto al resto de países, pues empiezan a perder fuerza, empiezan a funcionar mucho peor, ¿no? ¿Eso qué provoca? Pues provoca precisamente que surjan nuevas rivalidades entre los distintos estados, que haya nuevos estados que tengan poder suficiente como para ponerse en contra de esas reglas, incluso nuevos países que tengan la suficiente fuerza como para crear reglas nuevas, reglas paralelas, que sean capaces de arrastrar a otros países con ellos y que en última instancia sean capaces de crear un nuevo orden mundial, un nuevo conjunto de reglas en las que esté en el centro esa nueva potencia emergente. Y precisamente esto es algo de lo que está pasando hoy en día entre Estados Unidos y China. Estamos viendo la decadencia de una potencia hegemónica como es la de Estados Unidos y el ascenso de una potencia que puede ser, digo puede ser porque eso está todavía en discusión, puede ser la nueva potencia hegemónica, una potencia que marque las reglas del juego en los próximos años. Obviamente, en el contexto que vivimos actualmente, las estructuras que han funcionado desde los acuerdos de Bretton Woods empiezan a perder fuerza y empiezan a funcionar de forma mucho más débil. Precisamente en la actualidad vivimos una paradoja, ya que no es solo que China también esté creando nuevas instituciones paralelas o intente jugar con otras reglas del juego, sino que es la propia Estados Unidos la que está dando un paso atrás en las reglas que ella misma ha liderado hasta el momento. Bueno, como decíamos, desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1944, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se establece como la potencia hegemónica del mundo, ¿no? Estados Unidos funda, precisamente en la foto que veíamos antes, en los acuerdos de Bretton Woods, las reglas del juego del orden mundial que va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Digamos que se sienta las bases, los pilares del sistema. ¿Qué se establece en esa convención? En primer lugar, lo que se establece es cuál va a ser la moneda hegemónica, es decir, la moneda que todos los países van a utilizar como moneda de intercambio a nivel comercial, como moneda de reserva de valor y como moneda también para inversión en activos financieros. Y esto le va a permitir primero a Estados Unidos el dominio financiero. Ahora bien, en ese momento se vincula el dólar con el oro, es decir, Estados Unidos se compromete a intercambiar dólares por oro a un precio fijo, es decir, hay un patrón, un tipo de cambio fijo y eso también limita a Estados Unidos a nivel
financiero, a nivel de políticas monetarias. Vamos a ver más adelante cómo esto cambia en los años 70 y cómo se rompe el patrón oro-dólar, y eso lo que permite precisamente es que Estados Unidos pueda romper esas cadenas financieras y que pues, pueda sentar las bases de lo que va a ser después la globalización financiera y la globalización comercial. Además también en Bretton Woods se fundan las instituciones que van a tener un peso fundamental en los acuerdos multilaterales y las reglas multilaterales del, digamos, del bando capitalista durante esta época, ¿no? Que es el que lidera Estados Unidos. Estas instituciones que van a tener papeles distintos a lo largo de los últimos años son el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y también años después de Bretton Woods, concretamente en 1947, se funda el GATT, que en décadas posteriores va a acabar siendo lo que hoy conocemos por Organización Mundial del Comercio y que va a tener un papel determinante en la globalización comercial. Como decíamos, este modelo de Bretton Woods va a cambiar en los años 70. ¿Y por qué va a cambiar? Porque digamos que va a llegar a sus límites. Ya a finales de los años 60, digamos que el modelo de acumulación de posguerra toca techo, las empresas estadounidenses tienen una crisis de rentabilidad y también digamos, la vinculación del dólar y el oro llega a sus límites por varios motivos. Uno de ellos es porque Estados Unidos ya empieza a tener déficit comercial, es decir, empieza a comprar más de lo que vende al exterior y eso al final lo que provoca es que tenga un endeudamiento con el exterior. Y además, como no puede realizar políticas monetarias, ya que no puede hacer, digamos, de forma libre políticas monetarias, porque está vinculado al oro, el dólar, digamos que va a estar muy limitado y romper esta vinculación del oro y el dólar le va a permitir romper las cadenas y fomentar y, digamos que sentar las bases de lo que va a ser la expansión financiera después en el mundo. En este contexto también de crisis de rentabilidad de las empresas estadounidenses, de mayor competencia con países que tecnológicamente se están desarrollando muy rápido, como Alemania o Japón, llega la crisis también del petróleo y en conjunto con la salida, digamos, o con la ruptura del patrón oro-dólar, van a comenzar a realizarse, dirigidas desde Estados Unidos o fomentadas de Estados Unidos, ya a lo largo de los años 80 y 90, un conjunto de políticas de liberalización financiera y comercial, mediante las cuales los países, o la mayor parte de países de Occidente y después también de Oriente, van a abrir sus economías a, como decíamos, la globalización comercial y financiera que vamos a ver en datos a continuación. Este proceso en el que Estados Unidos es el centro financiero y comercial del mundo también va a provocar un proceso que se va a desarrollar todavía de forma más fuerte ya en los años 90 y sobre todo en los años 2000, en el año 2001, cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, es la deslocalización industrial. Es decir, Estados Unidos, como decíamos, en la etapa entre los años 40 y los 70, tiene parte de las empresas más potentes del mundo a nivel industrial. Y esas empresas lo que van a hacer es deslocalizar parte de su producción a países asiáticos, es decir, parte de la producción se va a deslocalizar a países como China, ¿no? Entonces, esa parte de la producción sobre todo va a estar vinculada al bajo valor añadido. Tened en cuenta que es durante esta época en la que precisamente nace lo que entendemos como la cadena de valor, es decir, cuando producimos, por ejemplo, o cuando creamos, cuando se produce un ordenador, se produce un teléfono móvil, tiene distintos componentes. Y de hecho, en ese sentido, los componentes de bajo valor añadido se van a producir sobre todo en Asia y concretamente en China. Es verdad que parte de los componentes de alto valor añadido van a seguir quedando en países occidentales, como Estados Unidos, Alemania, o también en Asia, en Japón, ¿no? Pero digamos que hay un proceso de deslocalización industrial que va a ser determinante en el discurso que van a tener determinados grupos, en concreto la administración Trump, en la actualidad. Este proceso de globalización comercial, sobre todo, se puede ver en la gráfica que veis a la izquierda. En la gráfica que veis a la izquierda, veis como sobre todo a partir de los años 40 empieza a crecer el valor de las exportaciones en proporción con el PIB a nivel mundial, pero en concreto a partir de los años 80 se vive una explosión comercial del comercio mundial que no tiene parangón en la historia moderna, ¿no? Además, veis también cómo ya
Después del 2008 esa globalización toca techo y en la actualidad pues estamos en una época en la que estamos en un estancamiento de la globalización e incluso podríamos decir que estamos en un momento de desglobalización. Después comentaremos realmente qué implicaciones tiene esto y si realmente podemos hablar de desglobalización como tal. Como decíamos, los límites de esta globalización llegan sobre todo en el 2008. Y como sabéis, el 2008 es el año de la crisis financiera a nivel mundial que tiene su epicentro en Estados Unidos. Precisamente esta crisis tiene su origen en el modelo que se crea en los años 70, ¿no? Lo decimos que los años 70 es año de transición, donde se empiezan a generar las bases de la globalización financiera y comercial, que tiene al dólar como, digamos, el aceite que permite deslizar las mercancías y las finanzas a nivel mundial, y precisamente toca techo en esta época. También en el 2008 empiezan a salir a la luz debilidades de Estados Unidos como potencia. Por ejemplo, es en este momento en el que se pone de manifiesto que Estados Unidos ya no tiene el mismo peso en la economía mundial que tenía, por ejemplo, en la década de los 70 o ya, si nos vamos más atrás, en la década de los 40, cuando se establecen los tratados de Bretton Woods. Y esto va a tener unas implicaciones muy grandes porque precisamente Estados Unidos se va a ver amenazado por potencias emergentes, sobre todo por China. Y es aquí donde vamos a profundizar más adelante. También en esta época se pone de manifiesto precisamente que, como decíamos, que Estados Unidos pierde peso a nivel mundial y vamos a ver en qué esferas pierde peso sobre todo en el peso del Producto Interior Bruto a nivel mundial, a nivel comercial, etcétera, pero da un paso adelante en su liderazgo financiero. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a tener un peso fundamental en la salida de la crisis del 2008 y también en la del 2020, porque va a conseguir estabilizar el sector financiero a nivel mundial. Y de hecho, fundamentalmente, la salida de la crisis del 2008 por parte de Estados Unidos se centra en estabilizar el sector financiero y le permite, además, a la Reserva Federal actuar como banco central del mundo y permitir que el resto de países puedan seguir funcionando con el dólar para impedir una crisis financiera a nivel internacional. En este contexto de caída relativa, de, digamos, pérdida de peso en determinados sectores, aunque el liderazgo financiero seguirá ahí, llega el Pivot to Asia. El Pivot to Asia se da durante la administración durante la administración Obama. En la administración Obama, realmente lo que ve precisamente es que Asia empieza a tener un peso muy fuerte en la economía mundial, que el centro de gravedad se está desplazando a Asia y su estrategia se desplaza desde Medio Oriente a precisamente Asia y a contener a China. Es precisamente también en la administración Obama, durante esta época, en la que se intenta llevar a cabo el TTP, que es un tratado comercial precisamente que intentaba generar vínculos con Asia, dejando fuera a China. Era una forma, digamos, de contener a China más sutil que la actual, pero que ya empezaba a mostrar digamos, por dónde iban a ir los caminos posteriormente. Y de hecho, ahora sí, en la administración Trump, a partir sobre todo del año 2018, empieza la guerra comercial, que ya es un enfrentamiento directo mediante aranceles contra China, que vamos a ver más adelante. Aquí podéis ver los primeros gráficos, antes de entrar con China, de cómo ha cambiado, digamos, el panorama a nivel interno en Estados Unidos y cómo ha cambiado también a nivel externo. La globalización financiera fundamentalmente tiene que ver también con el cambio del peso relativo de las manufacturas en Estados Unidos y de las finanzas. Veis a la izquierda en la gráfica cómo las finanzas empiezan a tener cada vez más peso en la estructura productiva estadounidense, en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y cómo las manufacturas empiezan a tener menos peso. Y aquí tiene que ver también mucho el desplazamiento de ciertos sectores industriales hacia China, ¿no? Y hacia Asia en general. También veis a la derecha cómo se han expandido los activos y pasivos financieros a nivel internacional, cómo han ido creciendo a lo largo de las décadas y cómo se ha producido una expansión, una valorización financiera enorme a lo largo de las décadas hasta la actualidad. Y ahora vamos a ir con China. Vamos a ver por qué China ha crecido tanto en las últimas décadas y ya vamos a ver, antes de entrar a comparar las distintas economías, los distintos países y ver dónde están chocando ambos países,
vamos a ver de forma muy sintética cuáles son los puntos, cómo es el crecimiento chino y cuáles son los puntos en los que ha cambiado un poco el panorama internacional, un poco la economía china y un poco la estadounidense, para entender realmente dónde van a chocar estos países. Para entender el papel de China, después lo veremos en gráficos y en datos, primero vamos a armar un contexto. Para entender el papel de China, tenemos que entender que hasta el siglo XVIII China era la economía con mayor Producto Interior Bruto del mundo. Esto es un papel muy importante porque el centro de gravedad de la economía estaba en Asia. El problema es que China se queda fuera de las revoluciones industriales, de la primera y la segunda revolución industrial, y esto a su vez permite un estallido, ¿no? En una explosión de crecimiento en Occidente, primero en Europa y después también en Estados Unidos, y precisamente es durante esta época durante la que el papel de China como economía mundial empieza a hacerse cada vez más pequeño y también, a la par, digamos que el peso político de Estados Unidos, el peso geopolítico cada vez es más pequeño, y eso a su vez lo que provoca es que China sea invadida. El primer punto clave histórico son las guerras del opio. Durante las guerras del opio, el Imperio Británico, digamos que empieza a controlar China, después empiezan a meterse más potencias occidentales, después también Japón, y en última instancia el problema que tiene China durante estos 100 años es que pierde la unidad política y la soberanía política del país. Eso a su vez provoca que el papel de China sea cada vez más pequeño y que prácticamente no desaparezca, pero sí que no tenga influencia en la esfera internacional. Precisamente partiendo de esta base, el cambio va a venir en 1949. A la vez que, por otro lado, se estaba estableciendo la hegemonía estadounidense, esas reglas del juego que comentábamos antes, se daba la guerra civil china y la victoria del maoísmo en China. Este punto es fundamental porque durante estos años, durante casi 30 años, durante la época de Mao, lo que se va a cimentar es la posterior expansión de China. Es verdad que durante esta época China tiene una economía socialista, una economía planificada al estilo de la economía soviética, pero el punto fundamental de esta época es que precisamente el maoísmo consigue unificar políticamente a China. Esto va a ser fundamental porque va a permitir, va a sentar las bases de lo que va a venir después. Precisamente, ya en el año, finales del año 78, llega Deng Xiaoping al poder y va a iniciar la reforma. La reforma es una reforma de mercado, es decir, van a pasar muy progresivamente de una economía planificada o socialista a una economía de mercado. Esto diferencia del proceso que ha tenido, por ejemplo, la Unión Soviética durante los años 90, que fue precisamente un cambio muy brusco, prácticamente de un día para otro, de una economía planificada a una economía capitalista, y eso provocó precisamente unos desequilibrios enormes dentro del país. China ha ido mucho más despacio. De hecho, le llama la reforma sin guía porque no había un objetivo claro en cuanto a los mecanismos de mercado, hasta dónde querían profundizar esos mecanismos de mercado. También es verdad que se han ido probando estos mecanismos antes de llevarse a cabo en distintas regiones de China y que durante la época de Deng Xiaoping, incluso hasta la entrada ya con Zemin en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, se van a establecer, digamos, los mecanismos que van a insertar en la economía mundial a China y van a crear las bases del modelo chino, de la expansión china. ¿Cuáles son esas bases? Pues adelantábamos, vamos a delinear, simplemente resumir cuáles son esas bases, pero ya lo adelantábamos antes. Comentábamos que el proceso industrial o una parte del proceso industrial, sobre todo el de bajo valor añadido, de la producción se desplazaba a China. Y precisamente China durante esta época se va a convertir en la fábrica del mundo, es decir, se va a convertir en un país exportador. Se va a convertir en la primera potencia exportadora del mundo y a la vez va a ser capaz de generar unas tasas de inversión dentro del país que tampoco tienen digamos, parangón prácticamente en la historia moderna. Es verdad que a su vez también va a haber una represión muy grande del consumo y que van a dirigir su estrategia a esa exportación de bajo valor añadido. Esto iba a llegar a un límite ya a finales antes de la crisis económica del 2008, con el liderazgo, con la presidencia de Hu Jintao, que ya a finales del 2000, de los años 2000-2007, ya empieza
a cambiar el discurso y a señalar que este mecanismo de crecimiento, durante el que China va a crecer a tasas mayores del 10%, y precisamente, como decíamos, va a tener un crecimiento que no se ha visto en la economía mundial en la historia moderna, pues señala que, bueno, pues están llegando a los límites de ese modelo y que se necesita reequilibrar ese modelo. Y aquí vamos a ver que se van a sentar las bases del conflicto, ¿no?, entre China y Estados Unidos. Aquí está el germen del conflicto. Porque Hu Jintao lo que viene a decir es que van a llevar a cabo una nueva estrategia, la estrategia de desarrollo científico y sociedad armoniosa. Esto lo que en teoría va a permitir es que el desarrollo científico, digamos, que establezca a China como un país en el que se diseñen tecnologías puntas a nivel mundial y que China deje de ser, digamos, la fábrica del mundo de bajo valor añadido y se convierte ya en una potencia tecnológica. Y a su vez también que el crecimiento que se ha venido viendo durante las últimas décadas se redistribuya mucho mejor, que la población tenga mejores condiciones y que también se potencie el consumo interno. Es verdad que China durante esas décadas ha crecido muchísimo, las tasas de crecimiento eran muy grandes, ha permitido que una parte de la población muy grande haya salido de la pobreza, pero también ha generado niveles de desigualdad muy grandes. Y precisamente Hu Jintao aquí lo que apuntaba es que para mantener una sociedad armoniosa, una sociedad estable, era preciso reducir esa desigualdad y permitir, bueno, pues que se creara una clase media en Estados Unidos y una clase media que pudiera consumir de forma similar a la occidental, ¿no? A la vez que se iba estableciendo esto, llega la crisis financiera a nivel mundial en el año 2008, como decíamos, tiene su epicentro en Estados Unidos, pero es en este momento cuando China acelera mucho más este cambio del que estábamos hablando, porque se da cuenta de que no puede depender tanto del exterior, precisamente porque si es una potencia exportadora va a depender de la demanda de productos del resto del mundo. Si esos países están en crisis, China va a tener problemas. ¿Qué hace China para salir de la crisis del 2008? Va a hacer una inversión en infraestructuras que también va a ser histórica. De hecho, va a invertir 4 billones de yuanes en infraestructuras a nivel mundial y para que os podáis dar una idea de lo que supone esto, durante estos años el consumo de cemento en China va a ser superior a todo el consumo de cemento en Estados Unidos durante el siglo XX. Esto va a permitir que China incluso cree infraestructuras, como decíamos, autopistas, trenes, puentes, ciudades enteras construidas de la nada, y que también se produzca, a su vez, un crecimiento de las industrias relacionadas con la construcción. Es verdad que durante esta etapa China, precisamente por estas inversiones, se convierte en el motor de la recuperación de la economía mundial. Digamos que a nivel productivo China tira de la economía mundial y a nivel financiero decíamos que Estados Unidos es capaz de, sentar las bases para una nueva expansión financiera, que los mercados financieros frenen su caída y pueda volver a haber un crecimiento de los activos financieros, sobre todo del mercado estadounidense. Precisamente, como decíamos, tira del crecimiento a nivel mundial y quien se va a ver más beneficiado son los productores de materias primas, ¿no? Esta salida de la crisis, digamos que ya empieza a tocar techo a finales del 2012, del 2013, y justamente es en esta época cuando llega Xi Jinping, que va a marcar un giro en las relaciones internacionales de China, ¿no? Durante esta etapa, hasta la llegada de Xi Jinping, incluso en la última etapa de Hu Jintao, China tiene un papel muy pasivo en la esfera internacional, es decir, intentaba aceptar en mayor o menor medida las reglas del juego que se ponían en la esfera internacional, se intentaba integrar poco a poco en el comercio, en las finanzas y en general, como decíamos, en las reglas que venían impuestas desde Occidente y desde Estados Unidos, porque también les beneficiaba, les permitía crecer a tasas muy altas. Sin embargo, ya es en el 2013 cuando la estrategia de Xi Jinping gira y empieza a tener un papel mucho más proactivo en la esfera internacional, empieza a hacer proyectos a nivel internacional, empieza a tejer relaciones con distintos países y precisamente el crecimiento económico lleva de la mano tener más peso a nivel internacional. Y también es aquí ya donde se va a acelerar ese enfrentamiento con Estados Unidos. Vamos a comentar un poco más adelante en qué va a consistir esto, pero ya os adelanto que precisamente hablábamos de que una potencia hegemónica se
distingue por marcar las reglas del juego a nivel internacional, por dirigir o marcar, digamos, las pautas o los caminos que imponen o que, bueno, establecen las principales instituciones a nivel mundial, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Y China, paralelamente, a partir de esta época, va a empezar a crear instituciones alternativas. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco de los BRICS, e incluso va a hacer un proyecto mastodóntico como la nueva Ruta de la Seda, que va a ser una inversión en, comercial, en infraestructuras a lo largo del mundo, sobre todo centrado en Eurasia. Esto lo vamos a detallar a continuación. También, tirando un poco ya del hilo de lo que ya había dejado caer Hu Jintao, China en 2015, liderado por Xi Jinping, establece el marco Made in China 2025. Y precisamente hablábamos de que China se había quedado fuera de la primera y la segunda revolución industrial, y este plan lo que quiere, lo que tiene como objetivo precisamente es liderar la cuarta revolución industrial, es decir, liderar aquellas tecnologías puntas en las décadas posteriores, es decir, en lo que va a venir durante el siglo XXI. Y es precisamente este plan lo que establece, es decir, liderar en aquellos sectores, como por ejemplo, que ya os sonará precisamente de la propia guerra comercial y de los bloqueos, liderar el desarrollo de las redes de 5G, desarrollar, digamos, los estándares también en la implantación de las redes móviles de 5G, y también liderar otros sectores, como por ejemplo de la inteligencia artificial o bien también el de la conducción autónoma, ¿no? Esto lo que va a permitir es precisamente a China establecer una nueva economía y ser la potencia, una de las potencias más importantes a nivel tecnológico, ¿no?, en el futuro. Y es algo que ya se está viendo en la esfera internacional y que precisamente ya os imaginaréis que a Estados Unidos no le hace mucha gracia, porque en última instancia Estados Unidos se está viendo amenazada por esto. A la vez, como decíamos que durante la globalización comercial y financiera, al menos hasta el año 2008, se producía, digamos, un desplazamiento de una parte del proceso productivo, una deslocalización de empresas a Asia y concretamente a China, precisamente porque China creaba un contexto en el que se podía producir con mano de obra muy barata y se podía producir y exportar productos de bajo valor añadido. Esto sobre todo tenía que ver con que la población china, la población rural, se desplazaba a las ciudades y dentro de las ciudades se creaban fábricas o entornos de fabricación que permitían exportar productos de bajo valor añadido. Y precisamente este desplazamiento rural a las ciudades permitía un marco de explotación laboral que hacía que los productos fueran mucho más baratos. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos ante los límites de esto, porque el desplazamiento del campo a la ciudad ha tocado techo, porque las condiciones de los chinos están mejorando mucho y esos bajos salarios ya no son tan típicos, aunque se siguen dando. De hecho, esta parte de la producción se está empezando, de bajo valor añadido, se está empezando a desplazar hacia la periferia de China, a Bangladesh, a Myanmar, a Vietnam y a otros países que se están convirtiendo en la China de China. Y por último, bueno, como señalábamos, toda esta expansión de China, ¿no?, está empezando a crear un centro de gravedad, está empezando a rivalizar con las principales economías del mundo, con Estados Unidos, con Europa y con Japón. En concreto, como decíamos, el plan Made in China, que es uno de los puntos nodales por los cuales la guerra tecnológica, la guerra comercial se convierte realmente en una guerra tecnológica y va a ser el punto fundamental en esta pelea por la hegemonía económica. El Made in China realmente, como decíamos, es un plan para poder ser una potencia tecnológica a nivel mundial, para pasar de ser la exportadora de bajo valor añadido a diseñar las tecnologías que van a marcar, digamos, las principales producciones al máximo nivel tecnológico de los próximos años. Y además también un punto muy importante que se está acelerando ahora mismo es que China quiere ser independiente de la tecnología extranjera. Precisamente Estados Unidos lo que intenta es bloquear aquellos aspectos en los que China todavía no es una potencia. Es decir, China, es verdad que en determinados aspectos, como vamos a ver a continuación, como por ejemplo en las redes del 5G, tiene un peso muy importante ya, digamos que está liderando esa investigación y desarrollo. Pero es verdad que en otros componentes, como los semiconductores, está teniendo todavía muchas limitaciones para desarrollarlos internamente. Precisamente Estados Unidos intenta bloquear, digamos, el abastecimiento de este tipo de componentes y China, para evitar eso, quiere empezar a producirlos internamente. Y precisamente el Made in China quiere o pretende producir
al menos en el 2025 el 40% y ya perdón, en 2020 el 40% y en 2025 el 70% y más allá ya convertirse ya realmente en una potencia totalmente independiente, al menos en lo que es la vanguardia tecnológica del mundo. Además, otro punto muy importante es que China va a liderar o va a pretender liderar los estándares de estas tecnologías. Es decir, como decíamos antes, una potencia hegemónica marca las reglas en distintos ámbitos comerciales, políticos, monetarios, financieros, económicos, pero también estándares tecnológicos. Es decir, cuando se crea una tecnología, alrededor se crea un ecosistema digital en que se incorporan esos desarrollos tecnológicos. Precisamente, China lo que va a pretender con el China Standards 2035 es que esas patentes se conviertan en estándares internacionales para que el resto del mundo se tenga que adaptar a estos estándares. Y eso le va a permitir a China liderar la producción y la instalación de este tipo de tecnologías. Precisamente la clave es pasar de ser, como decíamos, la fábrica del mundo a ser el centro del diseño de alto valor añadido del mundo. Esto por un lado, y por otro lado, la nueva ruta de la seda. Esto es, en realidad, en relaciones internacionales, en ciencia política, en economía internacional, es algo que ha sido muy debatido, porque muchos autores han denominado la nueva ruta de la seda como el Plan Marshall asiático. Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lleva a cabo el Plan Marshall, que es una determinada reconstrucción de Europa, liderada precisamente por créditos estadounidenses, y precisamente como era liderada por créditos estadounidenses, va a permitir a Estados Unidos establecer las reglas mediante las cuales se desarrolle Europa y que se integre, digamos, como principal aliado de Estados Unidos como potencia hegemónica, ¿no? Que se establezca en ese orden mundial liderado por Estados Unidos y que contenga en ese momento la expansión de enemigos estadounidenses como podía ser la Unión Soviética. Además, hay que tener en cuenta que, a diferencia de esa época, en la actualidad hay, digamos, ya un desplazamiento del centro de gravedad hacia Asia, y precisamente este Plan Marshall asiático, esta nueva ruta de la seda, lo que va a centrarse es en países en desarrollo, ¿no? Sobre todo en la región euroasiática. Es un proyecto, en realidad, de acuerdos comerciales e inversión internacional en infraestructuras marítimas, terrestres, que lo que van a permitir es que China pueda establecer nuevas conexiones terrestres, por autopistas, por tren, también por vías marítimas, y que pueda, digamos, fomentar de una forma mucho más potente sus redes comerciales a lo largo del globo. Y además también crear nuevas rutas energéticas que le permitan abastecerse de forma mucho más segura, teniendo en cuenta también la expansión de los próximos años, ¿no? Este modelo, además, este proyecto, en realidad, está financiado en gran medida por los fondos de la propia ruta, pero también por el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que decíamos antes que en cierta medida puede ser, digamos, un rival del Banco Mundial, pero en este caso este banco asiático está liderado por China y en última instancia representa un marco de intereses chinos. Además de permitir a China empezar a tejer redes comerciales, diplomáticas y políticas y sobre todo alianzas fuertes con países que estén, digamos, en la periferia euroasiática, incluso más allá, porque hay países que aunque no están formalmente en este proyecto, sí que informalmente se están, digamos, beneficiando de este tipo de medidas, también va a ser una forma que le va a permitir a China externalizar los límites del modelo chino. Es decir, comentábamos antes que el modelo chino llegaba a sus límites ya en el 2007, que se intentaba volver a expandir con esa inversión gigantesca en infraestructuras dentro del país, pero eso ya llegaba a unos límites entre el 2013 y el 2016, y precisamente había empresas, o hay empresas, entre los que está sobre todo la relacionada con el sector de la construcción, que llegan a un momento de sobrecapacidad. Para dar una solución a esta crisis de sobrecapacidad, lo que va a hacer China precisamente en estos acuerdos de la nueva ruta de la seda es vincular la ayuda económica, los créditos económicos, a la participación de las principales empresas chinas en estos proyectos para dar salida a esa sobrecapacidad. Además también eso va a permitir, como decíamos, tejer una red financiera con esos países.
De hecho, hay muchos autores que comentan que estos préstamos a determinados países en desarrollo son una especie de trampa financiera, porque en última instancia, si no pueden pagarlo, como ya ha ocurrido en algún caso, China se va a poder, digamos, quedar como contrapartida con algún activo de estos países, como por ejemplo se ha dado el caso de algún puerto marítimo. Y ahora, una vez que establecemos, digamos, el panorama, el contexto del avance de ambos países y ya vemos realmente dónde van a estar las fricciones, vamos a darle magnitud a todo esto. Vamos a ver las distintas esferas y los distintos puntos de enfrentamiento entre los países. Esta gráfica que veis a continuación, que es una infografía de Visual Capitalist, podría definir realmente el conflicto. En realidad podría definir esta masterclass prácticamente. Lo que veis aquí es la participación de los distintos países en el Producto Interior Bruto Mundial en los últimos 2000 años. Como veis, en los primeros siglos, Asia dominaba la participación del Producto Interior Bruto. Veis en rojo que China tenía una participación mucho más grande, y lo adelantábamos antes. Hasta el siglo XVIII, China es uno de los países, o el país, con un mayor Producto Interior Bruto del mundo, y también India, es decir, Asia es el centro, digamos, del Producto Interior Bruto, o de la participación en el Producto Interior Bruto del mundo. A partir de las revoluciones industriales, Occidente va a realizar una expansión en este sentido enorme y va a adelantar por mucho a los países asiáticos, y por tanto el centro de la economía mundial se va a desplazar hacia Occidente, primero en Europa y después hacia Estados Unidos. Como veis, esa tendencia parece que vuelve a cambiar en las últimas décadas, que coincide precisamente con la etapa de la globalización comercial y financiera a lo largo de las últimas décadas. Y precisamente veis como en color rojo China empieza a tener una participación mucho más grande en el mundo, y por lo tanto esta mayor participación va a provocar que, igual que con otros países asiáticos, que reclamen más protagonismo o que empiecen a establecer nuevas reglas a nivel internacional. ¿La contrapartida cuál es? Que el resto de países, como Estados Unidos, empiezan a tener un peso menor en el Producto Interior Bruto del mundo. También es cierto que hay que relativizar estas cifras, ¿no? Porque cuando hablamos de que China en la actualidad ya ha adelantado en Producto Interior Bruto, en paridad de poder adquisitivo, a Estados Unidos, también hay que ponerlo en contexto. Y es importante señalar que China tiene una población mucho más grande que Estados Unidos. De hecho, ahora mismo con India son los países que más población del mundo tienen, y precisamente si dividimos el Producto Interior Bruto, como vamos a ver, entre los distintos países, esto va a relativizarse mucho más, ¿no? Aquí veis en este mapa de The Economist cómo el centro de gravedad de la economía mundial se desplaza a lo largo de la historia. Primero tiene su centro, como veis a la derecha, en Asia, a lo largo, sobre todo, de la primera y segunda revolución industrial, empieza a desplazarse de forma muy rápida otra vez hacia Occidente, y vuelve otra vez a tender hacia Asia y concretamente hacia China. Veis aquí que hay una proyección incluso hasta 2025, y lo que nos indica es que la tendencia del centro de gravedad de la economía mundial se va a ir desplazando hacia Asia. Concretamente, antes veíamos un marco histórico mucho más grande, vamos a centrarlo en los últimos años. Aquí tenéis el dato que os adelantaba antes, el porcentaje de participación en el Producto Interior Bruto medido en poder de paridad adquisitivo. Si lo medimos de esta manera, China ya es la primera potencia en cuanto a Producto Interior Bruto del mundo, superando a Estados Unidos. Si lo medimos simplemente a precios de mercado, es la segunda. Sin embargo, lo que nos interesa ver realmente son las tendencias estructurales de fondo. Vemos que en los años 80, tanto China como India apenas representaban por separado menos del 5% del Producto Interior Bruto del mundo, y pues, la Unión Europea o Estados Unidos superaban tasas del 20%. Y vemos cómo esta tendencia se ha reducido de forma espectacular, y que tanto China como la India tienen un peso mucho más grande en la actualidad. Y de hecho China, la tendencia, como veis, es que siga suponiendo, incluso que llegue ya en décadas posteriores, a doblar el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que, como decíamos, en función del indicador que veamos, podemos decir que la primera potencia ahora mismo en este sentido es China
o Estados Unidos, pero lo que nos importa, vuelvo a repetir, es la tendencia y es comprobar sobre todo que en el futuro el centro de la economía mundial va a estar en Asia y concretamente en China. Y precisamente este es uno de los puntos más importantes para entender el enfrentamiento entre ambos países. Acompañado de lo anterior, vemos en esta infografía de How Much cuáles son las principales potencias industriales del mundo. Aquí veis que el círculo más grande es el de China y que después estaría Estados Unidos. También Alemania y Japón tendrían un peso muy importante. Pero si lo vemos en porcentaje, veis que en la parte superior de la derecha vemos cómo Asia supone el 52% de todo esto. Es decir, volvemos a ver cómo el centro de la economía mundial se desplaza hacia Asia. A su vez, otro dato también que nos enseña un poco el desplazamiento, ¿no?, del peso económico hacia Asia y concretamente hacia China es este mapa. Este mapa del Financial Times nos muestra cómo justamente en el 2000, que es el año anterior a la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, el mapa es azul, es decir, la mayor parte de países del mundo eran socios comerciales de Estados Unidos. Vemos cómo esto cambia y en menos de 20 años China ya es, lo veis en el mapa a la derecha en rojo, el socio comercial de la mayor parte de países del mundo. Es un vuelco espectacular en este sentido. A la vez, vemos aquí el dato del Global Fortune 500. El Global Fortune 500 es un dato, un índice que se publica todos los años y realmente lo que nos muestra es cuáles son las 500 empresas más grandes del mundo. Otra vez aquí vemos la tendencia, que es lo importante. Vemos que en el 2007 apenas había 20 empresas chinas como las principales empresas entre las 500 más grandes, y vemos que Estados Unidos tenía 160 y que de lejos lideraba esta clasificación. En la actualidad vemos como ya China se acerca a Estados Unidos y precisamente en el día de hoy ha salido el dato del 2020. Global Fortune ha publicado un nuevo dato y ya muestra cómo China ha superado a Estados Unidos en este sentido, ¿no? Como comentaba antes, repito, lo importante no es tanto si ya ha superado o no, sino la tendencia. El futuro, la tendencia nos indica que en el futuro esto va a seguir siendo todavía más grande esta distancia. Como decíamos antes, es importante relativizar las cifras y supongo que muchas veces habréis escuchado que China es un país en desarrollo y esto puede generar cierto impacto cuando vemos que China realmente es una de las principales potencias económicas del mundo. Esto precisamente, hablar de China como potencia o como país en desarrollo, se ve claramente cuando analizamos el PIB per cápita, si dividimos el PIB entre la población del país. Vemos que todavía China está muy lejos de Estados Unidos y realmente China sería un país de ingresos medios, todavía no estaría entre las principales potencias en este sentido, ¿no? Todavía no estaría entre los países de ingresos altos. Como vemos, ya hemos tejido un poco un marco de este sorpaso de China a Estados Unidos y sobre todo hemos comentado que China quería cambiar el modelo y China quería establecerse como una de las potencias más importantes en cuanto a desarrollo tecnológico. Y en este sentido, en la actualidad, en los últimos años, ha empezado una carrera por liderar, digamos, el desarrollo tecnológico del mundo. Como decíamos, en varios indicadores que vamos a ver incluso más a continuación, China adelanta ya a Estados Unidos, en otros Estados Unidos sigue siendo muy importante, pero la centralidad de la rivalidad, del conflicto, va a estar precisamente en este apartado tecnológico. Es decir, en última instancia, aunque todo empezase por el establecimiento de aranceles y la guerra comercial, vamos a ver cómo la tecnología va a ser el centro de esta pelea. Como decíamos, China tiene un crecimiento tecnológico, un desarrollo tecnológico muy grande, el Plan Made in China tiene mucho que decir en este sentido, y vemos cómo Estados Unidos empieza a percibir a China como una amenaza. De hecho, la imagen que ves a la izquierda del Financial Times muestra muy bien cuál es la estrategia de Estados Unidos. Vemos cómo Merkel representa a la Unión Europea, que se queda rezagada en este sentido, y cómo Xi Jinping, que es el personaje que veis ahí, adelanta a Estados Unidos y la estrategia precisamente de Estados Unidos es la que veis ahí, la de contención, la de intentar poner la zancadilla a China para que no adelante en este sentido a Estados Unidos, ¿no? En realidad, el centro del debate, ya materializando en algo concreto a nivel tecnológico, ha estado en la infraestructura de la quinta generación de Internet, es decir, del 5G, porque precisamente en este sentido China
está a la vanguardia en el desarrollo de esta tecnología. Y precisamente China es el principal desarrollador, con Huawei a la cabeza, de esta infraestructura de telecomunicaciones. Y aquí Estados Unidos ve un problema muy grande, que las telecomunicaciones de la nueva generación las establezca o las instale una empresa china, precisamente porque la quinta generación de Internet, de redes móviles, va a permitir no solo tener una conectividad mayor, tener menor latencia, sino que va a permitir generar un ecosistema en el que se van a desarrollar las nuevas o las tecnologías del futuro, las tecnologías que van a marcar el desarrollo de la economía mundial en los próximos años. Por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial. En este sentido, además, como decíamos, lo comentábamos antes, además de esas infraestructuras que va a liderar o que lidera China y que Estados Unidos pretende frenar, también China intenta liderar, como decíamos antes, las normas. Entonces, también Estados Unidos está preocupado porque China pueda implementar las normas que establezcan, digamos, el marco de actuación dentro del 5G. Además, si China establece los estándares, la mayor parte de tecnologías compatibles van a tener que seguir las normas que marque este desarrollo chino, ¿no? Después vamos a ver en datos cómo se materializa esto. Además, ya a nivel interno, China, en ese sentido también, tiene la capacidad, o al menos eso se empieza a ver, de implantar ya a nivel generalizado una red de 5G en los próximos meses, incluso en el próximo año, es decir, años antes que otras potencias del mundo. También aquí Estados Unidos ve un problema y precisamente por eso intenta atacar a China en otros puntos en los que es más débil. Por ejemplo, en componentes digamos, de soportes informáticos, como puede ser, por ejemplo, el de los semiconductores, en los que empresas estadounidenses tienen mucha más fuerza. En resumen, en realidad, la estrategia de Estados Unidos en este sentido es la contención, es decir, como ve que China se está expandiendo, se está desarrollando como una potencia tecnológica y eso le va a permitir, digamos, pelear de tú a tú con Estados Unidos ante el liderazgo económico, la hegemonía económica del mundo, la estrategia de China es frenar ese ascenso y aquí es donde nace realmente esta guerra comercial, ¿no? En datos, aquí tenéis realmente un reflejo, ¿no? Digamos, unas cifras que nos permiten ver los niveles de crecimiento en este sentido de China, ¿no? Vemos el número de patentes por país que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y precisamente en el año 2009, por primera vez desde que hay datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, China ha liderado este indicador. China en el 2019 ha sido el país que más patentes ha desarrollado. Y no es casualidad que la empresa que más patentes ha desarrollado durante este año ha sido Huawei. Y precisamente, como sabéis, es el centro o uno de los centros de los ataques de Estados Unidos. Concretamente, de entre todas las patentes, o más concretamente, dentro de las contribuciones técnicas a los estándares del 5G, es Huawei precisamente la empresa que, digamos, más ha contribuido al desarrollo de esta nueva generación. Y según los datos de Statista, como veis, lidera este indicador. Además, podemos ver también que las siguientes empresas, que no sean chinas, son europeas. Está ahí Ericsson y Nokia. Y precisamente este es un punto muy importante. Estados Unidos no tiene todavía una empresa que pueda competir en este ámbito. Y por eso precisamente, como decíamos, lo que está intentando Estados Unidos es frenar el ascenso de estas empresas. Por otro lado, también hablábamos de normas, ¿no? De cómo es muy importante tejer las normas en las cuales se va a instalar toda esta infraestructura de quinta generación. Y precisamente en las organizaciones internacionales que establecen estos patentes es precisamente Huawei la empresa que lidera, ¿no? las propuestas. ¿Por qué lidera esto? Pues precisamente porque es la que más ha desarrollado esta tecnología. Vemos también que las otras dos empresas más importantes son, otra vez, hablábamos de empresas europeas, Ericsson y Nokia. Y esto tiene mucho que decir en cuanto al enfrentamiento entre ambos países, entre Estados Unidos y China. ¿Cómo se ha materializado este enfrentamiento? Lo primero de todo es precisamente de lo que versa, ¿no? el título de la masterclass, más que una guerra comercial, porque al final se ha materializado en un primer momento una guerra comercial. Como sabéis, la estrategia de la administración Trump en un momento, en el año 2018, es establecer aranceles. La guerra comercial, en un primer lugar, tiene que ver con la imposición de aranceles, es decir, los productos que se importan de China van a tener un arancel.
¿Cuál es la justificación de la administración Trump en este sentido? Bueno, pues una de estas justificaciones o varias de estas justificaciones son, primero, que China lleva a cabo prácticas comerciales desleales, manipulación de la moneda, robo de propiedad intelectual y que además fuerza a las empresas estadounidenses a transmitir tecnología. Y que todo ello provoca que esas empresas chinas sean más competitivas y provoca a su vez lo que vemos a la izquierda en datos de Statista, que el déficit comercial entre ambos países favorezca a China y que Estados Unidos importe mucho más de lo que exporte a China, ¿no? Obviamente, la administración Trump defiende que precisamente estas medidas lo que van a provocar en última instancia es reducir este déficit comercial. Después vamos a ver, y enlazando un poco con lo que ya hemos comentado, que esto no tiene por qué ser un problema para Estados Unidos. Lo que comentábamos antes, Estados Unidos es la poseedora de la moneda hegemónica del mundo, es decir, del dólar. Cualquier país que tenga un déficit comercial tan grande y tan largo en cuanto a duración como Estados Unidos, en algún momento va a tener un problema, porque cuando un país tiene déficit comercial, a la vez va a endeudarse con países extranjeros. El problema es que cuando deja de entrar financiación, puede haber una crisis de deuda externa, como le ha pasado a muchos países a lo largo de la historia y precisamente en las últimas décadas. Sin embargo, Estados Unidos es el emisor, el creador de la moneda internacional y por lo tanto nunca va a tener un límite en este sentido, porque precisamente la moneda de uso en cuanto a la compra de mercancías, compraventa de mercancías a nivel internacional, es la moneda estadounidense, el dólar, y precisamente el emisor de esa moneda internacional, mientras sea aceptada a nivel mundial, no puede tener problemas o no puede tener problemas concretamente de deuda externa, ¿no? Además, el problema concreto de este enfrentamiento, más allá de lo que decimos, de que sea o no un problema el déficit comercial, el problema de este enfrentamiento es sobre todo la profundidad y el significado que tiene. Es decir, sabemos que durante la globalización comercial y financiera, digamos que las reglas del juego eran reglas multilaterales, reglas de libre comercio, reglas que lo que hacían era fomentar precisamente que los países abrieran sus fronteras al comercio y las finanzas internacionales, y precisamente estas reglas eran lideradas por Estados Unidos. Esto marca un precedente, esta guerra comercial, porque es precisamente Estados Unidos la que va a dar un paso atrás y la que rompe el marco de la globalización comercial que se llevaba a cabo durante las últimas décadas. Es decir, el propio fundador o el propio líder de estas reglas va a ser el que la rompa, ¿no? Esta guerra comercial va, digamos, a por lo menos pausarse en enero del 2008 porque, o por lo menos los aranceles, se llega a un acuerdo. Estados Unidos y China llegan a un acuerdo y en ese acuerdo uno de los puntos más importantes es que China se compromete a importar un determinado número de productos de Estados Unidos. Vamos a ver realmente cómo este acuerdo no se está llevando a cabo en realidad y además como es un acuerdo que no va a tener demasiado peso. De hecho, eso no implica que el enfrentamiento no se lleve a cabo. Veis que todos los días en las noticias vemos como Estados Unidos bloquea a empresas chinas, como hay una guerra entre las embajadas, etcétera, etcétera. Lo que sí se ha frenado es, digamos, el crecimiento de los aranceles. Concretamente, como decíamos, aunque se haya frenado el crecimiento de los aranceles, lo que sigue en pie, porque en última instancia ya avanzábamos que el trasfondo de todo es una guerra tecnológica, lo que se sigue manteniendo es esa guerra por bloquear el ascenso de las empresas chinas. Y en general ya hemos visto ya desde el 2018 que Estados Unidos ha acusado de espionaje sobre todo a empresas chinas y en concreto a Huawei. No es casualidad, como decíamos antes, que Huawei sea la empresa líder en el desarrollo de 5G. Y, como decíamos, aunque bueno, puede haber cierta justificación, ¿no?, en estas acusaciones de espionaje, en última instancia lo importante es precisamente bloquear el desarrollo tecnológico y el liderazgo tecnológico de China. Concretamente, como decimos, en mayo de 2019, Estados Unidos va más allá y bloquea 46 empresas chinas, entre ellas Huawei, para tener relaciones comerciales con estas empresas, ¿no?, con empresas estadounidenses. Además, va un poco más allá y unos días después presiona a Google para que deje de proporcionar actualizaciones de su sistema operativo a Huawei. Y todo esto lo que va a provocar es que China, como comentábamos antes, acelere todavía más su estrategia de independizarse
de los componentes de empresas extranjeras, es decir, va a potenciar todavía más su desarrollo interno de tecnología. Y precisamente lo que hace Huawei es intentar desarrollar un sistema operativo propio y que China pues intente invertir en sectores en los que está más débil, como por ejemplo, como comentamos antes, en el aspecto de los semiconductores. Y por delinear un poquito, realmente si el acuerdo comercial que hablábamos antes se va a llevar a cabo, no va a cumplir los objetivos, va a ser papel mojado, en estas gráficas que generó Brad Setzer en uno de sus últimos artículos, nos muestra realmente si se va a cumplir o no. En todas las gráficas veis cómo pone que o cómo nos muestra en línea discontinua en rojo el objetivo, ¿no?, de estas compras por parte de China. Aquí vemos hasta la actualidad cómo van esas compras y la proyección en las distintas áreas, tanto la industrial como la agrícola, etcétera, etcétera. Vemos que por muchos esfuerzos que haga China, y realmente ha hecho esfuerzos en este sentido, las compras van a estar muy lejos del objetivo que se han puesto. De todas formas, esto por lo menos no va a implicar nada a corto plazo porque las hostilidades siguen adelante. Y realmente, otro de los puntos que muchos autores y sobre todo que China tiene miedo de que se recrudezca en los próximos años es la guerra financiera. Realmente, como adelantamos ya, Estados Unidos no tiene un problema con el déficit, ¿no? O por lo menos a corto plazo no tiene un problema. ¿Por qué no tiene un problema? Antes comentábamos que Estados Unidos es la emisora de la moneda hegemónica del mundo. El dólar sigue siendo a día de hoy la moneda más importante del mundo en cuanto a intercambios comerciales, en el uso del comercio a nivel mundial y también en el ámbito de las reservas de valor. Es decir, los principales bancos centrales del mundo tienen reservas en dólares porque eso les permite hacer políticas monetarias y la mayor parte de países del mundo tienen que acumular dólares para poder intercambiar productos, importar y exportar a lo largo del mundo. Precisamente esto lo que hace es tejer una red de intercambios del dólar, es decir, que se genere demanda del dólar y que Estados Unidos, a diferencia de otros países, no tenga, digamos, un problema con el déficit, es decir, que en última instancia no tenga restricciones externas en su política monetaria, ¿no? Concretamente, en este sentido, vemos como, ya hemos comentado, que la administración Trump y en los últimos años Estados Unidos da un paso atrás en su liderazgo en otras áreas. Por ejemplo, la administración Trump se enfrenta a la Organización Mundial del Comercio, incluso, como decíamos, rompe digamos, las reglas del juego, intentando imponer aranceles, rompe acuerdos multilaterales, se sale, ¿no?, de estos acuerdos multilaterales, intenta imponer acuerdos bilaterales, pero hay un área, en un aspecto en el que Estados Unidos no es que haya dado un paso atrás, ha dado un paso adelante, tanto en el 2008, la crisis financiera de 2008, como en el 2020. Y esa es el área financiera. Precisamente la Fed, la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, ha actuado en el 2008 y en la actualidad, en la crisis del coronavirus en el 2020, como banco central del mundo. Igual que emite la moneda de uso a nivel internacional, ha permitido, ¿no?, sus políticas han permitido precisamente que no haya un problema financiero en otros países por escasez de dólares, precisamente porque ejerce papel de Banco Central del mundo. Además, hay otro punto importante y es que mediante las políticas de expansión cuantitativa, tanto en el 2008 como en la actualidad, la Reserva Federal lo que ha permitido es potenciar el sector financiero estadounidense. De hecho, como podéis ver últimamente, en los últimos meses en las noticias, vemos cómo la crisis del coronavirus afecta sobre todo al empleo y a la economía real, pero el mercado financiero estadounidense, la bolsa estadounidense, ha mostrado un repunte enorme. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que en la expansión cuantitativa la Reserva Federal compra activos financieros para sostener el valor de estos activos y por lo tanto vemos como una especie de desacoplamiento entre la economía financiera y la global, y la real. Y eso al final lo que permite es, digamos, que Estados Unidos siga liderando las reglas financieras del mundo. ¿Cuál es la contrapartida? Que todavía no hay una moneda que pueda ejercer un papel alternativo al dólar. De hecho, el yuan, que es la moneda china, no tiene un papel como tiene China en el mundo. Es decir,
China, como decíamos, en Producto Interior Bruto es una de las principales potencias del mundo, en función del indicador es la primera o la segunda, pero el yuan está lejos de ser ni siquiera la segunda moneda a nivel internacional. Primero porque China no lo permite, porque China no tiene la cuenta de capital abierta, porque China no es el emisor, no es un emisor internacional de moneda. Sin embargo, en los últimos años hemos visto como China ha empezado a hacer determinadas políticas financieras y determinados acuerdos financieros para expandir el uso del yuan a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos, en el marco de la nueva ruta de la seda, muchos de los acuerdos comerciales y financieros que hace China los hacen yuanes, aunque la mayor parte de ellos todavía se hacen en dólares. Pero esto fomenta poquito a poco que el yuan se empiece a utilizar. De hecho, las sanciones que impone Estados Unidos a terceros países, Irán, Rusia y otros países, lo que hace es que estos países necesiten buscar alternativas y precisamente que establezcan relaciones con China y esas relaciones se hagan en intercambios en moneda propia y entre las monedas el yuan, ¿no? En este sentido, es verdad que estamos muy lejos de que haya una alternativa financiera al dólar y de que el yuan suponga, por lo menos a corto plazo, un papel importante. Sin embargo, hablábamos de que la nueva ruta de la seda permite a China crear lazos financieros y eso lo que va a permitir a su vez es que el papel financiero de China en el mundo cada vez tenga más peso, sobre todo mediante varias instituciones como el Banco de los BRICS o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que tienen un papel central en la nueva ruta de la seda y en la financiación en estos proyectos a lo largo del globo. También es importante comentar, decíamos que uno de los papeles o uno de los puntos más significativos de que el dólar sigue siendo la moneda hegemónica es que la mayor parte de países necesitan tener reservas de dólares, necesitan acumular dólares. ¿Para qué? Pues para poder importar productos, para poder hacer política monetaria. Y precisamente China ha sido hasta hace poco el mayor tenedor de reservas de dólares y de activos financieros estadounidenses. Esto puede parecer paradójico, ¿no? Y hay muchos autores que dicen que esto puede ser un problema para Estados Unidos si China en algún momento decide mover todo esto o vender todo esto. Sin embargo, en realidad, bajo mi punto de vista, es que no se entiende en profundidad lo que supone el dólar. Hay una red muy grande tejida a lo largo del dólar. Incluso China, pese a tener un peso tan grande en la economía mundial, necesita tener dólares para comerciar con otros países. Es decir, China, cuando va a hacer un intercambio con la mayor parte de países del mundo, lo hace en dólares y precisamente por eso sus intercambios tienen que ser en dólares. Como la mayor parte de países del mundo necesita acumular dólares, estos no se acumulan en efectivo, sino que lo que se hace es ahorrarlos con inversiones en activos financieros. Y estos activos financieros son activos financieros estadounidenses y esto permite también a Estados Unidos, digamos, asegurar el crecimiento de su sector financiero y que Estados Unidos funcione como una aspiradora del ahorro mundial y a su vez que el peligro de que el dólar deje de ser la moneda hegemónica esté muy, muy lejos. Aquí podéis ver precisamente, si vemos los datos de moneda de reserva mundial, según McKinsey, vemos que todavía está muy lejos el resto de monedas de poder hacer, digamos, competencia al dólar. La gráfica es sobre el 200% y vemos como sobre el 200% el dólar estadounidense, además de ser la moneda de reserva mundial, como veis ahí, también es la principal moneda de los intercambios comerciales. Y esto tiene que ver también con que en los años 70, como adelantamos antes, digamos, el aceite que permite fluir la evolución financiera y comercial es el dólar, y porque también Estados Unidos llega a acuerdos con los exportadores de materias primas, concretamente con Arabia Saudí, con los exportadores de petróleo, a comerciar esas materias primas en Estados Unidos. Y eso al final lo que permite es asegurar que el dólar se sigue demandando y que por lo tanto Estados Unidos sabe que su moneda va a ser aceptada y que no va a tener restricciones financieras en ese sentido. También en la gráfica vemos cómo el yuan sigue teniendo un peso muy pequeño. Y por último, ya la última esfera, antes de pasar a las conclusiones, es la esfera militar, que muchas veces en medios de comunicación, digamos que es la más sensacionalista, ¿no? En este sentido. Es verdad que muchos autores, en relaciones internacionales sobre todo, incluso en artículos académicos, aunque sobre todo en prensa que habla de geopolítica, también de economía, de ciencia política, empezó a hablar de la trampa de Tucídides, ¿no? La trampa de Tucídides hace alusión a que Tucídides en su libro sobre la guerra del Peloponeso decía que
Atenas y Esparta tenían un enfrentamiento precisamente porque una era una potencia en auge y otra una potencia en decadencia, y que precisamente eso siempre llevaba a que ambas se enfrenten. Autores han estudiado esto a lo largo de la historia y precisamente dicen que la mayor parte de sucesiones hegemónicas han venido de la mano de un enfrentamiento militar entre ambos países, ¿no? En este caso, hablar de la trampa de Tucídides es hablar de si también China y Estados Unidos van a caer en esta trampa, es decir, esta sucesión hegemónica entre ambos países va a provocar una guerra, ¿no? Concretamente, ¿puede haber un enfrentamiento militar entre ambos países? Vamos a verlo a continuación. Como decíamos, la estrategia, digamos, estadounidense gira con el pivot to Asia, y que es una estrategia que no empieza la administración Trump, que empieza la administración Obama. Es decir, el punto de mira hacia China no lo establece la administración Trump. En la administración Obama, Medio Oriente deja de ser el foco principal de su estrategia militar para ser China. Después vamos a ver un mapa de cómo se traduce esto, ¿no? A nivel geopolítico. Además, también es importante recalcar, como muchos sabéis, que Estados Unidos sigue siendo de largo la potencia hegemónica militar del mundo. Es decir, el ejército estadounidense no tiene rival, ¿no? en el mundo. Y también que Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de las principales potencias del mundo, ¿no? Quitando quizás a potencias como China y Rusia. Y que eso le permite también tener un sistema de alianzas muy potente. Al contrario, China, pese a tener alianzas fuertes como puede ser la rusa, tiene un problema fronterizo muy grande, y es que sus principales enemigos están alrededor. Vemos como hace poco, por ejemplo, el conflicto con la India crecía, también hay potencias como Japón que tienen rivalidades históricas con el país, y que eso hace que la frontera china sea un lugar muy complejo y en el que pueden saltar, digamos, problemas militares. Aquí en este mapa del orden mundial, que es una página que os recomiendo si queréis estar actualizados, ¿no? de estos temas, y sobre todo si queréis consultar mapas de geopolítica, podemos ver cómo se establece, digamos, la geopolítica, ¿no? que rodea a China. Concretamente se suele llamar a digamos, esta red de puertos alrededor de China, el collar de perlas chino, ¿no? Que es un collar estratégico. Los puntitos en rojo que veis ahí, que rodean China, son sobre todo puertos marítimos que aseguran que la red comercial marítima está asegurada para China. Y sobre todo también lo que nos muestra es que la única base militar que tiene China en el extranjero es en Djibouti, en África. Al contrario, vemos como la línea azul y los puntos azules son las bases militares estadounidenses. Es decir, hemos comentado antes que la estrategia de Estados Unidos hacia China es una estrategia de contención, porque hablábamos de la guerra comercial, porque hablábamos de la guerra tecnológica, pero esto también se traduce a nivel militar, porque hay todo, digamos, un entramado de bases militares que rodean a China, y precisamente porque en el mar de China meridional hay unas tensiones muy importantes, porque China reclama, digamos, una geografía que reclaman también otros países, y que eso genera, en última instancia, tensiones, ¿no? Por último, pues señalar que a nivel de datos, como decíamos antes, la potencia militar es fundamentalmente liderada por Estados Unidos. A la izquierda veis el Global Firepower, que también es un indicador muy interesante que sale todos los años, y que precisamente en el 2020 Estados Unidos sigue siendo el líder, sigue liderando el indicador de las potencias militares a nivel mundial. El segundo es Rusia y el tercero China. Es decir, China en este indicador todavía no es una potencia militar que pueda rivalizar con Estados Unidos. A la vez, en la imagen a la derecha que muestra datos de un artículo del País, vemos como el principal inversor en tecnología militar sigue siendo, en gasto militar en general, sigue siendo Estados Unidos, muy por encima de China. Y además, aunque podemos ver que el reparto de fuerzas militares en cuanto a cantidad, en muchos aspectos China supera a Estados Unidos, en cuanto a tecnología militar Estados Unidos sigue siendo el líder. De hecho, aquí hay un punto también muy importante, porque uno de los miedos estadounidenses es que todo este desarrollo tecnológico en inteligencia artificial y en redes de telecomunicación, China lo lleve a la esfera militar, porque eso podría generar también una renovación tecnológica del ejército chino muy importante. Y precisamente Xi Jinping, ya desde su entrada en el poder, está renovando y potenciando el ejército chino, y vemos también como el gasto militar
chino ha aumentado de forma bastante considerable en los últimos años. Y ya por último, para finalizar, antes de entrar con las conclusiones, simplemente bueno, pues comentar un poco qué ha supuesto el coronavirus para este enfrentamiento entre ambos países. Muchos autores han señalado en distintos medios que el coronavirus no ha cambiado nada. Realmente el coronavirus o la crisis del coronavirus lo que ha hecho es acelerar, pisar el acelerador histórico y acrecentar todavía más las tendencias que hemos venido explicando a lo largo de la masterclass. Y precisamente que eso provoque que el enfrentamiento sea mucho mayor. De hecho, desde que el coronavirus empieza a expandirse por todo el mundo, vemos cómo la administración Trump empieza a lanzar cada vez más, digamos, más acusaciones hacia China. Primero la acusa de ser el mayor problema para salir del virus, porque es el que lo crea. También acusa a China de espionaje durante esta etapa, empieza a cerrar embajadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos cómo, a pesar del acuerdo comercial, es verdad que los aranceles no han crecido, pero sí que ha crecido el veto a empresas. De hecho, esta semana hemos visto, o durante este fin de semana, cómo los vetos a empresas tecnológicas chinas ha crecido, y entre ellas tenemos la de TikTok o WeChat, sobre todo la de TikTok, que ha sido la más conocida, ¿no? Después también es verdad que en noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos y que una de las principales estrategias de la administración Trump para salir reelegido es polarizar con China, ¿no? Mostrar cómo se está plantando cara a China y cómo eso va a ser positivo para la mayor parte de ciudadanos estadounidenses. Hay una pregunta realmente que la veis ahí: ¿qué pasa si Trump no sale reelegido? Es una pregunta que se están haciendo muchos medios de comunicación estos días. Es decir, ¿qué pasa si gana Biden, si gana el Partido Demócrata? Como vemos, sí que es verdad que puede haber ciertos cambios relativos, pero como vemos, en realidad, esto no es una tendencia que haya cambiado desde que Trump es presidente, sino que es una tendencia estructural. Vemos cómo hay un cambio en el centro de gravedad de la economía mundial, como el centro del eje económico se desplaza hacia Asia y concretamente hacia China, como China empieza a liderar los indicadores, como China se establece como primera potencia tecnológica, y realmente como la estrategia de contención hacia China empieza ya con la administración Obama. En este sentido es verdad que la estrategia de Trump es distinta a la de la administración Obama, porque es mucho más agresiva, mucho más directa. Y es verdad que probablemente la administración Biden vuelva a tejer, digamos, un conjunto de estrategias más similares a las que llevó a cabo la administración Obama, pero realmente en el fondo el cambio estructural va a seguir y el enfrentamiento entre ambos países va a continuar. Y por último, comentar simplemente conclusiones para ver un poquito cuáles pueden ser las perspectivas de futuro, ¿no? Una pregunta también que se hace en muchos medios de comunicación, incluso medios de comunicación especializados, que se llevan haciendo durante décadas, es si estamos ante el fin de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que en la actualidad Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica, como hemos dicho, sigue liderando la mayor parte de indicadores, aunque China empieza a hacerle competencia, sigue siendo la potencia líder en la mayor parte de instituciones mundiales, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial del Comercio, pero hemos visto que ese poder está perdiendo, al menos a nivel relativo, mucho peso, ¿no? Y que sobre todo que Trump ha dado un paso atrás, es decir, ha renunciado a ser el líder, ¿no?, Estados Unidos, en muchos ámbitos. Por ejemplo, en cuanto a dar una salida conjunta al coronavirus. Por ejemplo, la administración Obama hace unos años lideraba la salida de la crisis del ébola, en realidad. Esto no quiere decir que sea positivo o negativo, o que detrás sí que haya una preocupación real por esto, sino que se establece como el líder. Trump lo que ha hecho es renunciar a liderar esto y se ha enfrentado como decíamos, a las reglas que venían funcionando hasta la actualidad, reglas que había establecido Estados Unidos, que eran muy importantes para, digamos, generar esta hegemonía, incluso contra instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Comercio. Esto lo que nos indica es que ese viejo edificio del que hablábamos de Bretton Woods empiece a encontrar sus límites. Y de hecho, comentábamos cómo lo que se hacía con Bretton Woods era crear un edificio, y ese edificio era creado por las potencias del momento, por las potencias que salían victoriosas de la Segunda Guerra Mundial del bando capitalista. Y en ese marco China se va a desarrollar, va a crecer como potencia a nivel mundial. Pero precisamente esa camisa que supone Bretton Woods empieza a apretarle ya no solo
a China, que últimamente parece que es la mayor defensora del libre comercio, sino que le empieza a apretar a la potencia que ha liderado esto, como es Estados Unidos. Por lo tanto, estas reglas están todavía vigentes, aunque hayan evolucionado a lo largo de los años, están vigentes en un contexto que no tiene nada que ver con el momento en el que se crearon, ¿no? Eso también nos lleva a pensar que estamos ante los límites de la globalización financiera y comercial, tal y como la conocemos. Esto no quiere decir que realmente vayamos a un mundo en el que haya una desglobalización brutal y que los países vayan hacia una autarquía. Para nada. Esto lo que nos indica es que las reglas del juego de la globalización financiera y comercial que veníamos analizando ya no representan las reglas actuales y que muchos países se presentan en contra de ellas. Y que sobre todo en los datos veíamos cómo desde el 2008 hay un estancamiento en estas relaciones, ¿no? A su vez, a la vez que el edificio de Bretton Woods se empieza a caer, China, por su parte, aunque es verdad que acepta muchas de las reglas de Bretton Woods porque en última instancia le permitieron ese desarrollo a nivel internacional, empieza a crear instituciones paralelas. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, el Banco de los BRICS, y que en última instancia son instituciones en las que no está Estados Unidos y que empieza a permitirle, como veíamos, tejer un nuevo conjunto de relaciones a nivel internacional. También es verdad que en los últimos años hemos venido viendo análisis que hablan de la regionalización del mundo y que precisamente estos días con el bloqueo de Estados Unidos de determinadas empresas tecnológicas chinas, nos pueda decir que vamos hacia una regionalización del mundo, es decir, que Internet incluso se vaya a balcanizar, que se vaya a dividir entre determinadas regiones que tengan sus centros, ¿no? Su centro en Occidente y su centro en China, ¿no? Ahora bien, lo que nos indica todo esto es que el futuro de la economía mundial cada vez va a caminar más hacia Asia. Veíamos que el centro de gravedad en los últimos años se desplazaba hacia Asia, pero la participación tanto de la población como del Producto Interior Bruto a nivel mundial, como del desarrollo tecnológico, ya no solo de China, hemos visto también como aliados muy importantes de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur, han dado una respuesta a nivel tecnológico muy importante al coronavirus, pues van a liderar todo esto en el futuro. Y si van a pretender liderar o van a liderar el desarrollo tecnológico, el Producto Interior Bruto, también van a querer establecer sus propias normas y esto va a entrar en conflicto, pues, en última instancia, con el liderazgo de Estados Unidos. Bueno, ya para finalizar, como ya hemos acabado, digamos, los principales puntos y las conclusiones de la masterclass, veis que hemos tocado muchos temas, que hemos visto temas de forma muy general, ahora vamos a abrir el debate precisamente para que podáis preguntar aquellos aspectos que hayan quedado en el tintero o si queréis profundizar en algunos de los temas que nos hayan podido quedar demasiado, digamos, demasiado generales y que queráis particularizar en concreto. Simplemente agradeceros la atención, espero que lo que hayáis visto os ayude a entender un poquito más de qué va este conflicto y sobre todo entender que el futuro de la economía mundial va a depender del enfrentamiento entre estas dos potencias. Espero vuestras preguntas. Bueno, ya vemos las primeras preguntas. Vamos a contestar algunas. Bueno, la primera pregunta de Andrés García nos señala que sin petróleo no hay producción de tecnología y por qué no se ha considerado esto en concreto. Bueno, como os decía, hemos tenido que, para delinear los principales aspectos o los más candentes, hemos tenido que obviar ciertos aspectos, ¿no? Y uno de ellos es el energético. Precisamente hablábamos que la nueva ruta de la seda va a permitir un marco de, digamos, abastecimiento de recursos tanto naturales como energéticos a China. Sin embargo, esto va a chocar con los límites del planeta, porque precisamente el desarrollo de una clase media china va a implicar que China va a necesitar muchos más recursos para consumir y entre ellos va a estar la producción de petróleo y veremos cómo esto va a ser uno de los conflictos más importantes de la historia, ¿no?
Bueno, por otro lado, vamos a contestar otra pregunta, ¿no? Nos pregunta Paola González, ¿cómo podrían mejorar la percepción del mercado extranjero con Made in China 2025 si tienen la idea general de que sus productos pueden ser de baja calidad, ¿no? Esto es muy cierto, ¿no? Esto que dice Paola es muy cierto. Es decir, todavía tenemos en mente que China es la fábrica del mundo de bajo valor añadido, de productos de bajo valor añadido. Precisamente este plan, ¿no?, de Made in China, más allá de tener, bueno, pues objetivos de liderar la cuarta revolución industrial y demás, también tiene, digamos, un componente de imagen a nivel mundial. Tiene su parte de marketing, ¿no? Y precisamente quiere poner a China en, digamos, a nivel de imagen en el candelero internacional y que sea percibido por la mayor parte de países como el líder de alto valor añadido también, ¿no? Vale, otra pregunta que en realidad, bueno, pues es una pregunta que se suele hacer durante muchas charlas y en muchos foros, nos la pregunta José Durán y nos dice que si considero que la caída de la hegemonía de Estados Unidos va a conllevar que se sustituya por otra potencia o será el inicio de una apocalíptica o de una crisis apocalíptica, una era apocalíptica originada de alguna manera por una guerra militar causada por Estados Unidos, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues en general, pues a nivel sobre todo de medios públicos, pero sobre todo también en redes de medios académicos militares, de relaciones internacionales, se trata mucho, ¿no? En realidad, a corto plazo por lo menos, es difícil pensar que va a haber un conflicto militar. Como os decía, es verdad que a nivel estructural el conflicto va a ser permanente porque la lucha por la tecnología, la lucha por las cadenas de suministro, la lucha por el liderazgo también en establecer las reglas del comercio internacional, etcétera, etcétera, va a crecer en los próximos años. Y esto en última instancia, según la trampa de Tucídides, nos va a llevar a que se enfrenten militarmente. Pero por lo menos a corto plazo, por lo menos China no quiere, a estas alturas, digamos que dar esta batalla porque sabe que a nivel militar sigue siendo un país que no tiene peso y que en última instancia perdería una guerra, un enfrentamiento militar, ¿no? Y que sería una catástrofe para ambos países, ¿no? Debido a que hay un tejido de intereses mutuo también, ¿no? Porque al final la cadena global de valor lo que hace es que el mismo producto se produzca en distintos puntos del planeta y hay, digamos, componentes, un teléfono móvil, un ordenador, que se produce en parte en Estados Unidos, en China, y eso a nivel económico tampoco es que interese, ¿no? Vas a contestar más preguntas para que dé tiempo a todo. Una buena pregunta también que nos hace Ernesto Soto es si el futuro es de Asia, también un establecimiento político a nivel mundial de China es de Asia. Bueno, esto es, perdón, de China. Esto es muy discutible porque realmente se habla mucho, ¿no?, de que China puede imponer su modelo a nivel mundial. De hecho, un artículo de este fin de semana de Niall Ferguson, que es uno de los historiadores más importantes, uno de los historiadores británicos más importantes, publicaba en Bloomberg un análisis que decía que empresas como TikTok lo que hacían era imponer unos valores chinos a nivel internacional y que en última instancia eso iba a permitir que el modelo chino se expandiera a nivel internacional, pero realmente es difícil pensar que el modelo chino es exportable, es muy difícil. También hay que pensar que esto no lo hemos tocado porque sería profundizar en otros aspectos, pero también hay que pensar en lo que quiere China, ¿no? Y a nivel por lo menos discursivo, China siempre dice que no quiere sustituir a Estados Unidos como potencia hegemónica, que no quiere realmente representar lo que representa Estados Unidos hasta el momento. Y precisamente si estudiamos el avance histórico de China, vemos cómo ha sido una potencia que ha seguido, aunque en determinados momentos históricos lo ha hecho, ha sido una potencia que ha fomentado la no injerencia en asuntos externos realmente. Solo ha ingerido si han intervenido a su vez en su soberanía. Es decir, si algún país ha tratado de molestar a China, China se ha metido. Pero realmente el expansionismo de China nunca ha sido un expansionismo imperialista como, por ejemplo, el de Europa a lo largo de, por ejemplo, el siglo XIX, ¿no?
Y por último, ya para cerrar, vamos a ir con las últimas preguntas, porque hay muchas preguntas y no vamos a poder responder a todas. Vamos a ver alguna más. Bueno, otro punto importante que nos pregunta Robinson es, bueno, pues que hoy, por ejemplo, ha salido las noticias que Rusia ha desarrollado una vacuna y que también es cierto en este sentido que puede pasar, ¿no? Y esto va a ser también un componente de lucha, sobre todo a nivel, digamos, diplomático, a nivel mundial. El país que desarrolla la vacuna a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, China ya ha dicho que si la desarrolla la va a liberar al resto del mundo. Pero esto es una carrera también, sobre todo, para establecerse como líder de las relaciones internacionales, cómo mejorar su imagen a nivel internacional, cómo mejorar su sistema de alianzas, el desarrollar la vacuna y liberarla, ¿no? Eso también es importante, ¿no? El país que llegue primero a desarrollar la vacuna y a implementarla de forma exitosa a nivel mundial, ¿no? Bueno, y vamos con la última pregunta ya para cerrar, porque hay muchas preguntas. Y la última a nivel financiero, ¿es probable que el dólar, nos pregunta Edwin, el dólar pierda fuerza y confianza a nivel internacional y sea otra moneda la que tome esta posición? Bueno, esto lo adelantábamos un poco, ¿no? Y vemos que en realidad a corto plazo es muy difícil que el dólar pierda su peso como moneda hegemónica a nivel internacional. En realidad vemos que supone más del 80% de las reservas mundiales sobre un indicador del 200%, como sigue siendo la principal moneda de intercambio entre las principales mercancías. Incluso China necesita tener reservas en esta moneda, como la Reserva Federal ha actuado para que haya liquidez de dólares a nivel internacional y que el dólar siga siendo demandado, que no haya una crisis financiera por escasez de dólares, como digamos, el sistema financiero estadounidense sigue siendo el más fuerte del mundo, precisamente por la estabilidad que le proporciona la Reserva Federal y más que la estabilidad por las políticas de intervencionismo que realiza para que los activos no pierdan poder, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Estados Unidos, al menos a corto plazo, quiere mantener este peso financiero. De hecho, es uno de los puntos fuertes que le queda a Estados Unidos, el financiero y el militar. Y de momento China está muy lejos de poder suponer una alternativa. Es verdad que el yuan no supone, digamos, no representa el papel o el peso que tiene China a nivel mundial. Simplemente, como veis, es un peso muy pequeño el que tiene el yuan en el mundo. Y es verdad que pues, ha intentado realizar ciertos mecanismos para expandirlo, pero de momento todavía es muy, muy pronto, porque tampoco hay una alternativa más allá del yuan para, ¿no? para el dólar, ni siquiera el euro. Bueno, vamos a finalizar aquí. Os agradezco mucho la participación. Espero que haya sido de vuestro interés y que por lo menos pues, os haya servido para despertar el interés también en aspectos que hemos tratado. Y os agradezco como la atención, las preguntas y la participación. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.